Tenemos como invitada de honor a la doctora Marta Jaramillo Correa. Buenas tardes, Marta Jaramillo. Hola Marión, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Quería preguntarte, primero quiero decirte que estamos felices de que estés aquí compartiendo con nosotros este rato. Estoy segura que va a ser un rato muy ameno y que a los que nos acompañan les va a encantar. Quería preguntarte, ¿cómo fue el inicio? ¿Cuándo empieza el Hotel Centro de Convenciones El Tesoro a funcionar? ¿En qué momento y por qué? Bueno, les cuento, el hotel era la finca de recreo de los actuales dueños. Eso fue por el año 1975-76, que era la finca de recreo de ellos. Entonces, la anfitriona, doña Anita, la actual dueña, o la que siempre ha sido la dueña, pues, se cansó de atender a los amigos cada 8 días, que 5 amigos, que 8 amigos, que 10 amigos, que 20, que 30, cada 8 días. Entonces un día le dijo la hermana, no, Anita, eso está muy cansona la finca, mejor monte un hotel, póngase a vender algo y sáquele plata. Y a ella le sonó y dijo, bueno, eso fue como para un agosto, y para septiembre 11 de 1977 ella sacó una lechona para la carretera, empezó a vender lechonas y empezó a mostrar las habitaciones, y ahí arrancó el hotel con 4 habitaciones. La piscina que hay actualmente es la misma de siempre, obviamente pues se ha remodelado, pero digamos que esa es. Y la casa amarilla donde están las habitaciones es la casa antigua, la casa de siempre, ahí solamente se ha remodelado. Y ya arrancar con 4 ya son 35 habitaciones. 35 cabañas tiene ahora este espacio, este hermoso espacio. Ave María, qué maravilla. O sea que la señora Anita hizo prácticamente un marketing en plena carretera y para todo el que pasara. Empezó con una lechona, a los 8 días dijo que iba a traer un parrillero, un amigo que hacía carne argentina, entonces empezó con eso. Dentro de los amigos había uno que trabajaba en el banco ganadero y les vendió la idea de que vinieran a hacer una reunión acá, y así se fue dando y se fue dando hasta que lo que es hoy. 35 cabañas. 35 cabañas, 3 salones, muy buenas zonas húmedas y verdes. Tenemos salón de juegos de mesa, salones de juegos de billar, en fin. Digamos que el hotel ha ido creciendo a medida de las necesidades del mercado, que obviamente el mercado ha ido cambiando. Obviamente el mercado ya no es el mismo de hace 47 años, ni 45, ni 30, ni 20. Te podría decir, Mario, que el mercado de un año a otro cambia totalmente. Entonces a uno le toca estar buscando cómo irse adaptando a los nuevos mercados, a los nuevos temas familiares. Cuando el hotel hasta hace 20 años era muy familiar, entonces siempre se hablaba que la familia, que está el lugar para la familia, y resulta que con el tiempo la familia cambió el concepto de familia. Ya la familia no es mamá, papá e hijos, la familia puede ser 2 hombres con 2 perros, es una familia, o la mamá con una niña y la abuela, eso es otra familia. Entonces, a medida que la estructura de la familia ha ido cambiando, a nosotros también nos toca ir cambiando. Es inclusión. Claro. O sea que este espacio es demasiado inclusivo. Todo el mundo tiene cabida y todo el mundo es bienvenido, todos, independientemente de sus gustos. De todos. Un apoyo total a la diversidad. Familia es familia, como familia esté conformada. Es familia. Maravilloso, maravilloso ese tema. Dentro de las anécdotas que han vivido cuando el hotel está lleno, ¿qué anécdotas de manera especial recuerdas? Pues la verdad son muchas. Unas 2 que tienen uno en un hotel puede diario encontrarse una sorpresa, porque obviamente tú no conoces los que van a llegar, aunque el hotel, los clientes son muy fieles, pero no falta, pues, digamos, la anécdota. Son muchas, pero recuerdo una en especial, que estábamos como para un fin de semana en que venía el gobernador de Antioquia a San Jerónimo, y era viernes. Y ese viernes en la tarde ingresó un hombre solo a quedarse a hospedar en el hotel. Por norma nosotros no hospedamos a nadie solo, pero la niña de la recepción lo recibió porque él adujo que más tarde llegaba su compañera. Entonces cuando ella vino y me dijo, yo le dije, ay no, ¿cómo así que un hombre solo aquí? No, qué miedo, y más sabe que viene el gobernador mañana y todo. No, doña Marta, ahorita viene la pareja. Estaba doña Anita y yo,
en la primera habitación, nos quedamos inquietas pues, cuando como a eso de las 10:30 o 11 de la noche, el celador corriendo y nosotros salimos a mirar como buenas chismosas a ver qué pasaba, y es que no, una señora me entró, salió corriendo y se pasó a la habitación y que yo no sé qué, que venía por un tipo y se metió a la 15 era el señor que había llegado, y ese susto de nosotros dimos, no, la guerrilla nos metió, los para, ahí mismo llamamos la policía, vino el comandante de Santa Fe, de Medellín, no, eso hubo un despliegue aquí, porque Un operativo un total. operativo que porque se nos había metido en la guerrilla, Dios acá, mío. a matar, ya nosotros estábamos pues con la película que venían a hacer el atentado al gobernador, todo. Entonces vino como a la 1, empezaron, por acá yo no sé cuántos pusieron, en el parqueadero otros tantos, todo empezaban a hacer toda la logística, a ver quién eran y averiguar las cédulas y todo. Resulta que era una volada, un par de chicos volados, pero no Ay, tenían Dios nada mío. que ver con guerrilla ni con nada, y nosotros amanecimos pero custodiadas hasta el pelo, creyendo que se nos había entrado la guerrilla acá y resulta que eran unos volados. Entonces sí me pareció, pues después nos reímos y el mismo coronel nos gozaba pues de ver que todo lo que se había armado por una simple sospecha. Bueno, pero de todas maneras siempre será mejor exagerar en la seguridad. Veo que en cuestión de seguridad se mantienen muy atentos para que los clientes puedan disfrutar y estar tranquilos. Sí, la idea es esa, pues si no, con tanta cosa de todas maneras se vuelve como paranoico. Sí, Entonces, mira que me di cuenta que vimos canchas de tejo, vimos cancha de voleibol, vimos arriba hay jacuzzis, aquí abajo también hay jacuzzis, el lago, vimos también unos botes. Este puente se utiliza para qué precisamente? para caminatas, o sea, nosotros tenemos canchas de fútbol, de vóley playa, de tejo, básquet. Estos son para hacer caminatas, estas son las para la gente salir a caminar, hacer meditación, yoga, pues como un espacio para tener un contacto con la naturaleza. No, pero es que te digo que es una cosa maravillosa. También vi que había un lugar que estaba lleno de hamacas. Ah, la zona de hamacas para el descanso con estos calores que están haciendo. No, no, no. Te digo que es un paraíso. Estoy impresionada con este lugar tan espectacular. Te digo, Marión, este lugar es un lugar para descansar, para leer, para meditar, para realmente desconectarte de la ciudad, del cemento, de la bulla, de tanta contaminación. Este es el lugar. Este es el lugar perfecto para uno reencontrarse con su ser. Exacto. Podríamos llamarlo así. Así es, reencontrarse con su ser. Deduzco entonces que de unos fines de semana muy atareados y de muchas visitas, la señora Anita entonces tuvo la idea de tener un emprendimiento, y de ese emprendimiento van ¿cuántos años en total? Este año cumplimos este año 47 años. ¿Cuántos empleados tiene el Hotel Centro de Convenciones del Tesoro en este momento? En este momento son 18 empleados fijos, 5 extras y 23. por servicios hay 4. 23, 27 familias que se sostienen de ese emprendimiento que inicia a partir de unas visitas un poco... En lo que convierten las fincas, en la conchuda de todos los amigos. pues yo no lo quería decir, pero ya que lo dices de manera tan explícita, no hay otra manera de disimularlo. ¿Qué respaldo tienen? ¿Tienen un gremio con el municipio? ¿Qué respaldo tienen ustedes como empresarios en esta localidad? Mira, hablando de doña Anita, pues ya que estamos hablando de que ella hoy tiene 88 años y cuando arrancó eso hace ya 47, 48 años, pues las posibilidades de que una mujer fuera a emprender un tipo de negocio de estos, pues era mínima, la verdad. Ella es una mujer demasiado pujante, demasiado visionaria para la época, para lo que ella vivió. Y entre su visión, lo primero que hizo fue conformar una asociación hotelera.
No te lo Azotelsan. puedo creer. Azotelsan. Fue la Azotelsan. primera asociación hotelera que se creó, te puedo decir que en Colombia. Y acá en Antioquia eso marcó, obviamente, un destino, porque ya no solamente nació la Asociación Hotelera San Jerónimo, no la de Santa Fe, la de Sopetrán, ya son las corporaciones turísticas. Pero el primer paso lo dio doña Anita, cuando quiso conformar y que todas esas empresas que estaban surgiendo del turismo tuvieran como un amparo, una sombrilla y buscar así recursos con el municipio, con la alcaldía, con otros entes. Y la única forma era obviamente bajo una asociación. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo de felicitación a la señora Anita. Qué tenacidad, qué emprendimiento, qué gran capacidad de gestión la que tiene. Un aplauso, por favor, para la señora Anita. Sí. Bueno, vamos a hablamos sobre los empleados. Vamos a este tema álgido que todos los empresarios les tocó vivir, el tema pandemia. ¿Cómo les fue en pandemia? ¿Cómo sobrepasaron? ¿Qué les pasó en pandemia como empresarios? Pues la verdad, pues no solamente yo creo que el gremio hotelero, sino que eso fue a nivel de todas las empresas, a nivel del mundo. De verdad que nos tomó por sorpresa, nos tomó, digamos, sin nada planificado y fue un hecho que desafortunadamente para muchos de nuestros colegas que no lograron volver con sus negocios después de pandemia. La pandemia siempre duró 8 meses, este hotel cerrado, 8 meses en los que tuvimos que despedir mucha gente y nos quedamos con muy poca gente, 8 meses en este calor, agua, lluvia, donde el hotel se iba deteriorando, pero bueno. Las cuentas seguían Y las llegando cuentas seguían llegando y bueno. y no había activos para pagarlas. No. ¿Y cómo ¿Y sobrepasan? ¿Qué estrategia utilizaron para salir de esa situación tan complicada que deja como resultado la pandemia? Bueno, afortunadamente para nosotros, muchos clientes fieles. Te he de decir, Marión, que a mí se me estaba cayendo la piscina y un cliente me mandó plata para que la arreglara. Después la pintura, otro cliente me dio para comprarla, se me dañó un televisor, otro, y así. Y ellos empezaban a venir y a darme la plata, me daban para ayudarme. Otro me ayudó con, tú sabes que cuando después de la pandemia había que... Ay, pero mire qué ricura, gracias. Gracias. Había que Muy tener amable, muchas todos gracias. los protocolos de bioseguridad y hacer ese montaje costó en el momento casi 20 millones de pesos. También apoyo de los clientes, de amigos. Mucha gente realmente nos apoyó y nos ayudó. Los empleados también estuvieron dispuestos a estar sin sueldo algunos días, a que les pagara menos, a que, pues, todos pusimos nuestro granito de arena para volver y aún estamos sufriendo la crisis de la pandemia. Aún, ¿cierto? Aún no ha pasado. ¿Cómo, Marta Jaramillo, cómo ha cambiado el turismo en los últimos años? ¿De qué manera? ¿De manera positiva, negativa? ¿A qué le estás apuntando como estrategias en este momento para seguir con esta empresa de tanto éxito a nivel local y nacional? Bueno, decir que los cambios son malos, yo creería que no. Los cambios nos toman por sorpresas cuando no estamos preparados para hacerlos. El turismo, en lo que yo llevo acá 28 años, ha cambiado sustancialmente por todo el tema tecnológico, por el tema de los millennials, ¿sí? Nosotros somos de una época en que nos gustaba llamar, buscar en las páginas amarillas, ir a la agencia, ir al hotel, dar la cara, sentarse a tomar un tinto con el cliente, irlo a visitar, la maletica. Y eso es un cambio muy brusco, sobre todo para los de nuestra generación, porque adaptarnos a ese ritmo tan rápido de la tecnología, de las redes sociales, donde todos los chicos lo que buscan es por que Instagram, que Facebook, que TikTok, todas las que hay. Todas las plataformas. Todas las plataformas. No es fácil para uno llegar a un cliente a través de una plataforma. Para mí, para mi generación, es más fácil cara a cara, sentarme con él, tomarme un tinto y contarle que tengo
de experiencias para darle, que hacerlo a través de una plataforma, pero eso es el cambio, eso es lo que hay hoy y con eso es lo que hay que trabajar y a eso estamos tratando de entenderlo, tratando de vivirlo, Y aplicarlo. incursionando en él y a ver hasta dónde nos lleva. Y prepararnos para la inteligencia artificial. ¿Ya estás midiendo ese tema? ¿Estás organizando? ¿Cómo estás preparada para eso? Ya estoy con eso. Creo que de aquí a 15 o 20 días me queda instalado el chatbot, que es la secretaria que va a estar 24 horas atendiendo tus preguntas y es inteligencia artificial. ¿Qué estrategias tiene? ¿Acá viene mucho turista extranjero o siempre son del país, de la ciudad, de San Jerónimo? ¿De dónde le llega más gente a este paraíso terrenal? La verdad, el público nuestro, el 90% es local, es decir, de Medellín. Extranjeros llegan muy poco, extranjeros llegan más a Santa Fe. La idea es eso, tratar de buscar extranjeros, porque aquí en el hotel tenemos un tema de avistamiento de aves, que es un tema que gusta mucho al extranjero. Aquí podemos avistar 107 tipos de aves diferentes y fuera de eso tenemos el cucarachero paisa, que es endémico acá de San Jerónimo y mucho extranjero viene a buscar la foto de ese pájaro. Los gustos para el pajarero que quiera divertirse. Hay una gran oportunidad. Aquí tiene como... para el pajarero, que así se llama, así se les dice, pajareros. Se les dice pajareros. Las empresas pueden venir a este paraíso terrenal con sus empleados, con sus invitados, a celebrar convenciones y reuniones de toda índole, o cuál de manera en especial. No, nosotros tenemos todo tipo de eventos empresariales, sociales. Con las empresas se da un tema que es el de despedidas de fin de año o las fiestas de fin de año, que la mayoría de las empresas le hacen a sus empleados en noviembre, diciembre, ya sea la fiesta de Navidad, ya sea porque salen a vacaciones, y aquí se les monta toda la fiesta de acuerdo a los requerimientos que quiera la empresa, como lo quiera. Día de sol, convención, día de rumba, bueno, lo que la gente quiera, la empresa. Bueno, me imagino que aquí viene gran cantidad de personas a practicar yoga en este espacio, pues como tan zen, como tan lleno de naturaleza. Te digo pues que en el momento, desde que llegábamos hasta ahora, me siento mi alma totalmente recargada con tanto árbol, con tanto sonido de los pájaros, de las águilas. Vi como águilas, ¿o qué me pareció? Sí. Sí tienen águilas acá. Dios mío, imagínense, hasta águilas se tienen en este hermoso lugar. Pues te digo que quisiera que fuera más, que viniera más gente de ese tipo de yoga, de meditación. Realmente es un público que aún no sé llegarle muy bien. Pero sí te decir que pese al estrés que uno maneja en este tipo de negocios, porque no es fácil tener un hotel, digamos que en semana con una ocupación casi que del 1% y esperar el fin de semana, el estrés que se maneja es altísimo, pero con las mañanas cuando me levanto y veo todos estos árboles, a mí como que el estrés vuelve y se me baja y me pongo... Y vuelves y me recargo de todos estos árboles, ya, es que llenas tu ser de ganas de salir adelante. Bueno, pensando yo que si son aproximadamente 30 familias las que viven de acá, no tuvimos en cuenta los proveedores. ¿Cuántos proveedores se sirven de ese trabajo? O sea que la cobertura es mucho más amplia de la que habíamos hablado inicialmente, podríamos decir. Sí, lo que pasa es que en el turismo la cadena productiva es mucha. Por eso se dice que el turismo es una de las economías más bollantes, hay una economía circular, porque no solamente le sirve al hotelero, sino al que hace la arepa, al que hace la comida en el parque, al transportador. Pues esta sí es una economía circular que le sirve a toda una cultura, a todo un pueblo, a toda una comunidad. Por eso el turismo es una de las empresas o de las economías más exitosas del planeta. Más exitosas del planeta. O sea que en este momento tu empresa como tal le está apuntando al turismo internacional, ¿o fue que me pareció entenderlo? Nosotros estamos apuntándole. No es fácil, pero estamos apuntando. ¿Es grande la inversión? Sí, se requiere todavía mucha planificación. Desafortunadamente para nosotros el tema del inglés, creo que los paisas
Nos da muy duro el tema del bilingüismo. Sí, sí, sí. Entonces ese es uno de los temas más álgidos porque para poder recibir de un extranjero tengo que tener gente muy capacitada en el tema de idiomas. Sí, el tema de seguridad, ellos tienen otro tema de seguridad que es todavía más amplio que el que nosotros tenemos. Entran en el Entonces, escenario aseguradoras y otras empresas. exacto. O sea, la logística es un poco diferente. más complicada Sí, es y diferente. totalmente diferente. Sí, Pero ¿se claro. puede apuntar o Sí, no? claro, Y claro. lo estás haciendo. Y lo estamos haciendo. Bueno, maravilloso. Para despedirnos, ¿qué invitación le querrías hacer a las personas que tienen en este momento la posibilidad de vernos y de poder disfrutar de este espacio maravilloso en el que ocupas junto con tus empleados? Bueno, la invitación es a que vengan a nuestro hotel. Recuerden, Hotel El Tesoro, San Jerónimo, a solo 30 minutos de Medellín, por una carretera espectacular, con unos paisajes hermosísimos. Aquí puedes encontrar descanso, tranquilidad, buena gastronomía, facilidad de ir al pueblo, si quieres visitar a Santa Fe. Estamos en el centro de todo el anillo turístico del occidente. Tenemos todo tipo de planes, planes románticos, cumpleaños, plan familiar, plan día de padres, las fiestas de Navidad, de fin de año, amor y amistad, lo que quieras. Aquí lo puedes encontrar. Bienvenidos. Bueno, ahora la pregunta de rigor. Como líder de este espacio, de tus empleados, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que te llena al manejar este personal que tienes a tu disposición y que a veces en condiciones tan álgidas se requiere de una capacidad de liderazgo mucho más amplia, mucho más grande, mucha más experiencia? ¿Cómo manejas tu día a día en este lugar divino y en las Navidades cuando se llena y cuando tienes artistas internacionales invitados? ¿Se presenta más problemática o es más suave? ¿Qué me puedes decir al respecto? Te puedo decir que afortunadamente mis huéspedes todos han sido muy tranquilos. Pocas veces he tenido clientes, digamos, problemáticos. La verdad, siempre he sabido manejar la situación. He tenido clientes muy queridos, mis empleados también. Todos han sabido manejar de pronto aquel huésped que por cualquier razón de pronto se pase en palabras o en agresión, pero la verdad no es lo normal acá. Yo creo que tiene mucho que ver con la energía que cada uno de nosotros pueda proyectar, con la energía que tenemos frente a lo que hacemos día a día. A todos nos gusta esto, todos amamos este espacio. Entonces ese mismo amor, esa misma energía hace que como que se repele lo mismo, que no haya tanto Y que el cliente lo pueda palpar, porque en realidad es eso lo que se siente. Se siente una energía, se siente una empatía, una camaradería dentro del personal, un ánimos de servicio, de prestar un excelente servicio. Te reciben como si fueras de la familia. Es increíble lo que se vive y lo que se siente después de que uno entra por esa puerta, esa manera de recibirte con ese cariño. ¿Cómo lo logras? Te voy a decir uno de los secretos que yo creo que ha sido el éxito con el hotel frente al servicio. Y es que el empleado más nuevo que tenemos acá, creo que tiene 2 años. De resto, nosotros hemos pensionado ya 7 personas. Y nuestros empleados tienen 20, 25, Arley tiene 30 años, la una tiene 35 años de trabajar con nosotros, la otra tiene 28 años. O sea, el personal de nosotros lleva toda la vida con nosotros. Tiene mucho sentido de Entonces pertenencia. tienen sentido de pertenencia, aman la empresa, aman lo que hace, no hay esa rotación tan alta de que cada 8 días, cada mes, alguien diferente, no. Yo nunca le he apostado a ese tipo de contratación de extras. Prefiero tenerlo fijo y ir haciendo. Permites que la persona que se gane la camiseta entonces tenga como premio seguir en su empresa y seguir progresando igual con la empresa, ¿cierto? Sí, la idea es que las empresas, yo siempre he creído que país somos todos y todos podemos generar país desde lo que hacemos y si desde lo que hacemos generar amor, sentido de pertenencia y si le podemos ayudar a mejorar la calidad de vida a uno de nuestros colaboradores, ¿cómo lo hacemos? Con un trabajo digno.
mientras no ofrezcamos un trabajo digno, que digno es, como lo dice la ley, mínimo con lo legal, ya que no alcanzamos a ser justo, por lo menos seamos legales. Un buen contrato, su seguridad social, sus prestaciones, ¿eso qué es? Dignificarle el trabajo a ese colaborador. Y darle seguridad, o sea, cuando yo como empleado sé que ofrezco lo mejor de mí y que mi familia, en cambio, va a tener tranquilidad económica dentro de la proporción, pues eso me genera tranquilidad a mi familia y a mí. Créeme que es para mí un motivo de gran orgullo y alegría estar al lado de una líder como tú, que hace país, que siembra por donde camina. Dios te bendiga, Marta Jaramillo. Gracias por darnos la oportunidad, a mí y a mi equipo, de estar acá contigo. Gracias a Se ti. siente lindísima tu energía. Gracias a ti por tu invitación. Muchas gracias. Descubre el encanto del Hotel Centro de Convenciones El Tesoro, tu destino ideal para eventos y convenciones, ubicado en San Jerónimo, Antioquia. Sumérgete en un lugar mágico y lleno de colores, donde cada rincón está diseñado para tu disfrute. Con amplias zonas comunes que incluyen piscinas relucientes, salones para eventos, parques infantiles llenos de diversión, canchas deportivas, el tradicional juego de tejo, jacuzzis para relajarte, áreas con hamacas para descansar y espacios para billar y tenis de mesa. ¿Buscas una experiencia gastronómica única? Nuestro restaurante ofrece delicias culinarias que satisfacen todos los paladares. Además, disfruta de la tranquilidad en nuestra zona de masajes, turco y sauna, perfecta para relajar cuerpo y mente. Con 36 habitaciones acogedoras, El Tesoro es el lugar ideal para estar en familia y crear recuerdos inolvidables en San Jerónimo, Antioquia. Ven y descubre por qué nuestro hotel y centro de convenciones es simplemente increíble. Te esperamos en El Tesoro.